Hoy vamos a hablar un poquito más sobre sistemas de energía solar. Saludos mi gente, hoy quiero hablarles un poquito más sobre sistemas de energía solar. Todos los días nos siguen llegando básicamente las mismas preguntas sobre los sistemas de energía renovable, específicamente la energía solar. Voy a enumerar las preguntas más frecuentes y así aclarar dudas a nuestros seguidores y amigos. Preguntan, ¿y por qué no puedo usar o no debo utilizar inversores a 12 voltios? Sencillo mi gente, los sistemas de 12 voltios son diseñados para usarlos en vehículos, ya sea vehículos de pasajeros o equipo móvil como son los bomberos, las ambulancias que necesitan tener unos sistemas que tienen que ver con el rescate y la vida humana funcionando y son 120 voltios. Estos sistemas son diseñados específicamente para vehículos. Básicamente son sistemas quizás hasta unos 3000 vatios, porque hay una relación entre la capacidad del equipo, llámese inversor, y la cantidad de corriente que necesita para operar. En 12 voltios vamos a trabajar con unas corrientes altas, lo cual no es muy atractivo cuando estamos hablando de eficiencia en equipos de energía renovable. Cuando trabajamos a 12 voltios estaremos bregando en unas cantidades de corriente bastante altas, entre los 50, 100 y 150 amperes, lo cual es una cosa bastante ilógica debido al problema que trae al bregar con voltajes bajos y corrientes altas. Básicamente esa es la razón por qué cuando diseñamos o queremos trabajar sistemas de energía solar para nuestros hogares o situaciones donde necesitamos la energía en puntos fijos, debemos ir pensando en 24 o 48 voltios, preferiblemente 48 voltios. Como es lógico, cuando trabajamos a estos voltajes más altos, ya sean 24 o 48 voltios, estaremos bregando con corrientes más bajas, dando como resultado mayor eficiencia de los equipos y más fácil manejar esa corriente por los cables de cobre. Si tomamos como ejemplo, las compañías eléctricas de nuestras ciudades transmiten la energía de un punto a otro punto a altos voltajes para aprovecharse de que cuando yo trabajo en altos voltajes tengo corrientes más bajas y el grosor del cable puede ser mucho más fino y más económico. En adición, que tenemos mejor eficiencia de estos sistemas diseñados a voltajes altos. Cuando la energía llega a nuestros hogares, tenemos entonces un banco de transformadores, llámese subestación, donde ahí bajamos a los voltajes que llegan a nuestros hogares, en el caso del sistema americano, 120 voltios o 240 voltios. Muchas personas que no están entrenados en lo que son circuitos eléctricos nos dicen, pero es que en 12 voltios yo tengo mayor corriente en la placa. No, eso no funciona así. La potencia los vatios, que es la medida que utilizamos para saber la capacidad de trabajo de un circuito, es el resultado de la multiplicación del voltaje por la corriente. Si tenemos un voltaje alto con una corriente más bajita, donde ganamos mayor eficiencia, vamos a tener básicamente la misma producción de vatios, que es lo que nos hace el trabajo que queremos del circuito. Si subimos la corriente, que es lo que la gente piensa que es el único factor que determina la capacidad de un circuito, subimos la corriente pero bajamos el voltaje, básicamente vamos a tener el mismo resultado con la falta de eficiencia y el trabajo de manejar unas corrientes altas que nos obligan a trabajar con cables más gruesos, más costosos, generación de más calor y limitación en los equipos, sea el inversor o el controlador de carga, como podemos ver. Otra pregunta que nos llega mucho es, yo tengo un controlador de carga de 60 amperes. Si tenemos un controlador de carga de 60 amperes, pero el voltaje de operación de nuestro sistema es 12 voltios, vamos a tener muchas limitaciones. Primero, si el controlador de carga no es MPPT, no tenemos la posibilidad de usar paneles más grandes en vatios y en voltajes de circuito abierto
porque necesitamos unos paneles que sean capaces de ser básicamente el voltaje de batería que estamos operando. Esto es en el caso de los controladores de cargas que no son MPPT. Si tenemos el controlador de carga del modelo MPPT, el cual nos permite usar unos paneles de voltaje de circuito abierto mayor a los 12 voltios, en el caso que estemos trabajando en 12 voltios, pero entonces nos limita la cantidad de placas que yo le puedo aplicar a ese mismo controlador, porque la corriente es muy alta y él no la puede manejar. No es que yo tenga un controlador de 60 amperes o de 80 amperes, es qué juego yo tengo con los voltajes y las corrientes. Por eso es que es mejor tratar de funcionar los sistemas a 24 y preferiblemente a 48. Como dije anteriormente, a mayor voltaje, menor la corriente, por tal ese mismo controlador de carga MPPT de 60 amperes, cuando lo conecto en un circuito de 48 o 24 voltios, puedo tener la capacidad de mayor cantidad de placas con el mismo equipo. Recomendación: no trabaje a 12 voltios. Otra pregunta que nos llega a menudo es: ¿puedo usar o mezclar diferentes modelos de placas? Difícil. Teóricamente, todas las placas deben ser el mismo modelo, el mismo voltaje de circuito abierto y la misma corriente, para que cuando lo combinemos con nuestro controlador, la logística que él tiene, que el controlador tiene para manejar la cantidad de corriente y potencia, se logre usar al máximo. Cuando tenemos placas de diferentes wattajes, sea una placa de 100 vatios con una placa de 250 vatios, si estas dos placas de diferente potencia, pero su voltaje de circuito abierto es similar, entonces sí la podemos trabajar, aunque no es lo aconsejable, en un mismo controlador de carga. ¿Y cómo las conectamos? ¿En serie o en paralelo? La práctica nos dice que cuando tenemos placas de diferente potencia, una de 200 versus una de 100, y la vamos a usar en el mismo controlador de carga, debemos conectarla en paralelo, no en serie, paralelo, y buscar estas placas que sean del mismo o bien parecido el voltaje de circuito abierto. Más tarde yo explicaré ese detalle con más información técnica para aquellas personas que les interese aprender, que puedan comprender por qué paralelo y no serie. Pero mi consejo: traten de comprar las placas de una vez para que sean todas el mismo modelo, que tengan las mismas características y ese controlador de carga que tenemos opere a máxima eficiencia. Esta pregunta que viene ahora es la clásica: me quiero desconectar de la red eléctrica de mi país. Tuvimos un desperfecto técnico, la cámara se nos quedó sin batería, pero ya tenemos batería nueva. Esto es lo que pasaría en una casa que se le va la energía comercial y tiene su backup de placas solares con batería. Pero seguimos. La pregunta clásica, la que se hace todos los días: ¿me puedo desconectar de la red eléctrica comercial? Mi gente, voy a hablarlo tranquilo. Si usted pretende funcionar su casa según la usa normalmente, con su familia, sus aires acondicionados, su televisión, su equipo de música, su calentador de agua eléctrico, todo lo que usted usa con electricidad en situaciones normales, no es costo efectivo eliminar la red comercial de electricidad y convertirlo en un sistema de placas solares y baterías. Esto solamente se hace en lugares donde no existe la red eléctrica. Sí, yo puedo montar un sistema de placas solares con batería para suplirme energía en momentos o situaciones de emergencia, y también puedo hacerlo para ciertos periodos, ayudarme a no usar energía comercial, que sea en los sitios donde típicamente en ciertas horas del día es más caro que en las horas de la noche. O también puedo hacer un sistema bien diseñado, quiero que escuchen bien, un sistema bien diseñado de baterías, inversores y placas, donde no llevemos estas baterías a perder su vida útil en poco tiempo,
ya que entonces le va a salir más caro que si estuvieran en la red eléctrica comercial de su área. Lo conveniente en el caso de clientes, usuarios que deseen reducir o bajar lo más posible su factura de luz, yo les recomiendo un sistema de medición neta en los lugares que sea posible. Me explico. Medición neta es el sistema que utiliza la energía que me generan los paneles solares. Yo la aplico al contador eléctrico y la saco fuera de mi sistema, donde la compañía la vende a los vecinos alrededor, y de noche obtengo un crédito al mismo costo que tenga el kilovatio hora para usarlo, ya que de día hice un crédito y de noche voy a hacer un débito. Resultado final, que a fin de mes o el periodo de facturación yo voy a tener una reducción o puedo llevar esa factura al mínimo posible. Pero voy a mantener mis baterías para situaciones de emergencia. Y cuando hayan situaciones de emergencia, esas baterías y mi modo de vivir va a ser diferente, de forma tal que yo le saque el mayor beneficio al costo de la batería, su vida útil, y así de esta manera yo no tenga que perder dinero porque estoy trabajando las baterías en unos niveles donde le voy a cortar su vida útil. Y ya por último en el día de hoy, otra de las preguntitas que es clásica también, donde las personas me preguntan, yo quiero ir comprando mi sistema poco a poco por etapas. Esto es muy lógico porque no todos tenemos la capacidad de hacer una inversión para hacer el sistema del tamaño que deseamos tenerlo en un final de instalación. Pero hay unos puntos que debemos tener en cuenta al pensar de esta manera. Cuando vayan a comprar las placas, traten de ver si es posible comprar todas las placas del diseño que hicieron para su sistema. Cosa de que cuando venga la adición de los otros componentes del equipo, no tengan el problema de que tenemos diferentes modelos de placa con diferentes características, lo cual nos va a obligar a usar diferentes controladores de carga para así manejar la mayor eficiencia entre placa y controlador. En el caso del inversor, pues ya el inversor lo vamos a comprar de una vez por todas de lo que queremos, y así podemos, yo diría que no es comprar el sistema poco a poco, yo diría que es planificar la inversión de dinero que vamos a hacer. Número 1, las placas, primero que nada. Número 2, las baterías. Y por último, como el inversor ya vamos a tener un inversor de la capacidad correcta, esto no me trae mucha preocupación de qué cantidad voy a comprar. Finalmente, cuando me hacen la pregunta, ¿cuál es el sistema más barato? ¿Cuál es la energía más barata? Mira, esto es sencillo. La energía más barata es la que no hace falta. Antes de pensar de integrar sistemas de energía renovable a nuestro hogar, con el propósito de reducir la factura, con el propósito de tener un sistema para emergencias, debemos pensar, primero que nada, bajar consumo. ¿Qué yo puedo hacer en mi casa para bajar ese consumo de manera tal que un sistema mediano o no tan grande pueda cumplir con mi necesidad de energía en las situaciones de emergencia, o puedo reducir mi factura sin comprar tanto equipo solar? Bueno, hasta aquí la información del día de hoy. Yo espero que esto le haya contestado muchas de las preguntas más comunes de las personas que ya están pensando en comprar un sistema de energía renovable, de instalarlo, porque tienen la habilidad de hacerlo, y le haya servido de su ayuda. No olviden suscribirse a mi canal de Lino Te Lo Dice, activar la campanita para que se enteren cada vez que hayan videos nuevos en el canal, recordando siempre que Lino Te Lo Dice.